Buenos días. Vamos a dar comienzo al curso y deciros que ha sido pues una alegría ver la buena acogida que ha tenido, que somos muchos los que lo vamos a seguir y que esperamos que sea tan interesante como las expectativas que hemos creado, que estoy seguro que sí. Va a ser un curso pues muy práctico que nos va a valer para encontrar estos datos que estamos buscando continuamente sobre viviendas, sobre sociedades, sobre otras muchas cosas que están en los registros y bueno, pues que para nosotros son muy importantes, sobre todo para tener la seguridad de que estamos dando una información bien contrastada y además de esa información bien contrastada, pues el ahorrarnos el tiempo de estar buscando datos sin saber dónde tenemos que encontrarlo. Quiero agradecer pues a los compañeros de la Junta Directiva de ACIJUR y también a los compañeros de APIE y sobre todo a la Junta de Gobierno del Colegio de Registradores por la organización de este curso bueno, pues que vamos a comenzar con él. Yo no quiero quitar más tiempo. Espero que la cosa pues vaya con mucha tranquilidad y que en estos 3 lunes tengamos la oportunidad de aprender mucho. Y el último lunes, pues quienes vayan a venir a estar presentes, les facilitaremos el diploma y a quienes no, pues se lo mandaremos por PDF para que se lo metan en la impresora y lo tengan para su currículum. Y le voy a pasar la palabra ya al director de Relaciones Institucionales del Colegio de Registradores. Sebastián, adelante. Muchas gracias, Xavi. Nada, yo también con esa intención de que sea un curso y cada sesión contenida en el tiempo y que sea con el mayor contenido posible dentro de la misma, simplemente agradecer en nombre de la Junta de Gobierno a CIJUR esta propuesta de curso de formación tan específica para profesionales de la comunicación, con una materia amplia desde el punto de vista del ámbito registral, que va a abarcar tanto el registro de la propiedad como el registro mercantil, registro de bienes muebles y otras herramientas. Dar las gracias también a PIE por la colaboración en la difusión del curso. Y nada, mi intención es simplemente pues, hacer un breve esquema de lo que va a consistir este curso de formación, que hemos dividido en 3 sesiones, en 3 lunes, con una hora de duración. Y como hemos dicho antes, con la intención de que sea información y contenido realmente útil para los profesionales de la comunicación. Esta primera jornada, esta primera sesión, está enfocada al registro de la propiedad. Tendrá 2 partes. La primera la impartirá José Soriano, que es nuestro director del Servicio de Sistema de Información, y la segunda Iñaki Vázquez, que es el director del Servicio de Estadísticas Registrales. Y estará fundamentalmente centrada, como he dicho, en el ámbito del registro de la propiedad. Por un lado, cómo obtener la información que muchas veces necesitamos para obtener del registro de propiedad a través de las notas simples. También se hará una presentación del registro electrónico y la obtención de la publicidad en el mismo. Y por otro lado, también una de las importantes herramientas que hemos puesto a disposición de todos y en particular también de los profesionales de la comunicación, como es Open Data, ¿no? Pues sacar toda la información estadística y en este caso hoy sobre vivienda, de esta herramienta. La siguiente sesión, el lunes que viene, estará centrada en el registro mercantil en el ámbito de las sociedades y tendrá también esas 2 partes que impartirán también José Soriano e Iñaki Vázquez, pero centrada en el registro mercantil en el ámbito de sociedades, y en la parte de estadística, pues toda la información que sobre sociedades también se contiene en el directorio de la herramienta de Open Data. Y la tercera sesión, que será el 24 de marzo, otras herramientas del Colegio de Registradores que ponemos también a disposición del público y de los profesionales de la comunicación, como es todo lo relativo a las bases gráficas, a la información gráfica que tiene el registro a través de Geobase. También el portal registral de emergencias, que conoceréis, en el que se da también pues, toda la información en esas emergencias, como han sido en su momento el volcán de La Palma o la Dana,
propiedad, y luego otras también herramientas como el Centro Registral Antiblanqueo, el Registro de Titularidades Reales. Y omitido, en la sesión también del registro mercantil se hará una breve mención del registro de bienes muebles, que a veces pues, es el gran desconocido, y también daremos unas pinceladas para saber qué información se pueden obtener en el mismo. Sin más, yo quiero agradecer a los profesores que se han prestado para esta formación, como son José en este caso e Iñaki. Muchas gracias. Y luego yo creo que lo mejor es dejar que la exposición siga su curso, y al final de cada una de las partes, pues las preguntas que haya pues también se pueden plantear, y también pues se dejará unos minutos para poder contestarlas. Muchísimas gracias. Pepe, adelante. Muy bien. Buenos días. Muchas gracias, Sebastián. Bienvenidos todos a este curso de formación sobre el registro de la propiedad mercantil de bienes muebles. Hoy quisiera que nos centremos básicamente en la que es la puerta de entrada de cualquier ciudadano o cualquier profesional que quiera relacionarse con los registros de la propiedad mercantil y de bienes muebles, que no quiere ir a la oficina, obviamente, que siempre está abierta para cualquiera que quiera venir a solicitar publicidad o a plantear cualquier cuestión a los registradores, que es la vía telemática, la sede electrónica, lo que vamos a ver. Voy a empezar ya a compartir mi pantalla para que podamos ver el funcionamiento de dicha sede electrónica. En primer lugar, aunque creo que no está de más, por simple que pueda parecer, muchas veces cuando nos enfrentamos a la solicitud de una publicidad registral o de una nota simple, o cuando queremos obtener información, lo primero que hacemos en muchas ocasiones es escribir en Google nota simple o registro de la propiedad o registro mercantil, da igual. Al final, cualquiera de estos medios de localización o de palabras claves para poder encontrar lo que buscamos nos devuelve una serie de resultados que yo creo que en nuestro caso es muy interesante que veamos cuáles son, porque como línea de principio hay que decir que ninguno de los resultados patrocinados que haya en Google es un resultado bueno a estos efectos. Evidentemente, el Colegio de Registradores pues no paga para aparecer en los buscadores, porque es el organismo oficial y a quienes corresponde dar las notas simples, la certificación de la publicidad. La publicidad inmobiliaria, mercantil o de bienes muebles. Aquí ven una de las primeras web, solicitar notas simples, registro.es, informa, tal. La primera que no está patrocinada es la buena, es la oficial, es la web, en este caso la web principal de los registradores, que nos lleva directamente ya a una breve explicación de dónde se puede obtener la publicidad. Pues básicamente en la página principal de los registradores lo que nos encontramos es un icono que alude a la sede electrónica. La Ley 11/2023, que entró en vigor el pasado 9 de mayo de 2024, ha supuesto una modificación muy relevante de la legislación hipotecaria en España, puesto que ha consagrado lo que denominamos registro completamente electrónico. Es un registro que está basado en la firma electrónica de los registradores. Cualquier documento, que como los que vamos a ver ahora después, va a tener siempre un elemento muy destacado o muy identificador, y es que siempre va a tener o bien el certificado de procedimiento del registro, cuando es una nota simple, cuando son documentos que no llevan firma del registrador, o bien directamente la firma electrónica del registrador en el caso de la certificación o de cualquier documento que pida un registrador, una certificación de despacho, cualquier tipo de informe que pueda hacer, una nota de calificación, siempre va a tener la firma electrónica del registrador, con algo muy relevante que es el CSV, lo que denominamos el código seguro de verificación. Eso, como veremos luego, es lo que nos va a permitir siempre acudir a la sede electrónica de los registradores de nuevo para comprobar que un documento registral es verdaderamente auténtico y que el contenido del mismo es íntegro, que no ha sido alterado. Cuando nos enfrentamos a la sede electrónica de los registradores, lo primero que vamos a ver son dos partes bien diferenciadas en la misma. La primera diría que serían los dos servicios registrales más telemáticos, más frecuentes en su uso, como son, en primer lugar, la posibilidad de obtener publicidad de los registros, de estos tres registros, registro de la propiedad mercantil o de bienes muebles. Ahora veremos detenidamente estas posibilidades, sobre todo centrado en el registro de la propiedad. Y el segundo de los servicios, que creo que es el más utilizado, evidentemente, es, junto al de la publicidad, el de la presentación telemática. Hoy en día,
ya lo era posible desde la Ley 24/2001, cualquiera puede presentar desde su despacho un documento a los registros de la propiedad mercantil y de bienes muebles. El único requisito que tiene esa presentación telemática es, primero, que la persona que va a presentar tenga un medio de identificación de los admitidos por la Ley de Procedimiento Administrativo, o sea, un certificado cualificado o medio de identificación de la Administración General del Estado, clave, ¿vale? Cualquiera sistema de identificación clave nos sirve para presentar telemáticamente documentos. Y en segundo lugar, que el documento tiene que ser un documento original. O sea, no puede ser una fotocopia, no puede ser un escaneo de un documento auténtico. Siempre lo que se presenta en el registro tiene que ser o documentos públicos o documentos privados, los supuestos que legalmente se admiten esos documentos privados. Y en todo caso, si es un documento público, tiene que ser el original. ¿Cómo sabemos que el documento es original? Pues porque podemos comprobar la autenticidad del mismo nuevamente. Por tanto, para poder presentar documentos electrónicos en el registro, tienen que tener igualmente un código seguro de verificación. Lo habrán visto en muchas ocasiones, un documento judicial, una sentencia judicial con su código seguro de verificación, un documento administrativo de la Agencia Tributaria, de la Tesorería General de la Seguridad Social, que igualmente tiene ese código que nos permite comprobar la autenticidad. ¿Por qué los documentos que se presentan a los registros tienen que ser auténticos, tienen que ser originales? Porque el artículo 3 de la ley hipotecaria nos dice que en el registro solo se pueden inscribir documentos auténticos, no caben fotocopias ni escaneos de este tipo de cualquier tipo de documento, ¿de acuerdo? Entonces, esa es una primera idea que creo relevante. Dentro de la sede electrónica hay un apartado, un espacio que se denomina Mi carpeta registral. En esta lo que podemos encontrar, identificándonos, ahora veremos cómo, es todas las relaciones concentradas en un solo lugar, todas las relaciones que nosotros podamos tener con los registros de la propiedad mercantiles y de bienes muebles. Podemos encontrar las notificaciones que nos hagan los registradores. Estas notificaciones, además, pueden serlo incluso porque seamos interesados en un procedimiento registral, por ejemplo, en un procedimiento de deslinde, donde seamos colindantes, el registro nos puede hacer notificaciones para que comparezcamos en ese procedimiento. Podemos acceder a las presentaciones telemáticas y un servicio bastante relevante, este que ven aquí, es el relativo a la consulta de CSV. Esto es lo que les decía antes. Cualquier documento electrónico registral siempre va a tener un código seguro de verificación. Si nosotros queremos comprobar la autenticidad de ese documento, dentro de la carpeta registral tenemos la posibilidad de comprobar introduciendo aquí el código seguro de verificación, después lo veremos, y el número de identificación de la persona que está haciendo la consulta en cuestión. Y luego hay un servicio también que creo que es novedoso, que es relevante, que es el relativo hemos denominado Cómo va lo mío, que es el que nos permite saber, y esto ya no tanto a nivel de profesionales, por supuesto, como a nivel personal, como ciudadanos, saber cada vez que tenemos algún trámite con un registro de la propiedad mercantil o de bienes muebles, hemos hecho una adquisición, una donación, cualquier tipo de negocio jurídico sobre bienes inmuebles, por ejemplo, aquí en Cómo va lo mío vamos a poder saber cuál es el estado de tramitación del procedimiento en tiempo real. O sea, podemos averiguar qué es lo que le pasa a nuestro documento, si tiene algún defecto, si le falta algo para poder inscribirse o si directamente ya ha sido despachado e inscrito por parte del registrador. Y luego, antes de entrar ya propiamente en lo que sería la publicidad telemática, que creo que hoy va a centrar mi exposición, quería hacer una referencia al localizador de registro, ¿de acuerdo? Dentro de la propia sede electrónica nosotros podemos saber cuál es el registro de la propiedad mercantil o de bienes muebles competente en cada caso en función de la investigación que estemos haciendo, de la publicidad que queramos solicitar. Si no tenemos claro o queremos hablar directamente con el registro porque hay alguna finca registral que no tenemos datos suficientes para localizarla, porque hemos hecho una petición de publicidad y no se ha localizado esa finca, cualquier duda que pueda surgir en el ámbito de nuestra relación con los registros de la propiedad, pues directamente podemos encontrarlo acudiendo a este apartado, donde los tenemos primero por provincia organizado, pero si, por ejemplo, nos vamos a la provincia de Madrid, pues podemos poner cualquiera de las poblaciones para saber cuál es el registro de la propiedad competente
pues en este caso nos dice que el registro de la propiedad competente es de San Lorenzo del Escorial 2 y a partir de ahí pues podremos tener los datos del contacto, el correo electrónico, incluso quién es el registrador, los datos de contacto para incluso otros municipios incluidos dentro del distrito hipotecario. Esto creo que es una información relevante cuando ya digo, hemos hecho una primera petición de publicidad, hemos tenido problemas, no se nos ha encontrado la finca que estábamos buscando, nos han dado una finca diferente de la que creíamos que era la que queríamos obtener. Entonces, ahí para ponernos en contacto con el registro, esa localización creo que es bastante interesante. Bien, cuando nos relacionamos ya, cuando queremos pedir una publicidad, una nota simple o una certificación al registro de la propiedad, al mercantil de bienes muebles, lo primero que tenemos que saber es que cabe dos vías de relación con estos registros. La primera es la de un usuario que hace uso, valga la redundancia, puntual, esporádico con estos registros. Por eso nosotros siempre llamamos a estos usuarios como esporádicos, porque no tienen una relación en el tiempo o frecuente con los registros, y esto permite, pues directamente acudiendo a lo que queramos, al tipo de publicidad que queramos, en este caso nota simple, a poder hacer una petición y no tener que abonarnos a ningún tipo de servicio ni nada, sino directamente, una vez que indicamos los datos por los que solicitamos la publicidad, a partir de ahí podemos hacer frente al abono de los honorarios registrales con una tarjeta cualquiera. No tenemos que tener ningún tipo de relación continuada en el tiempo con los registros, sino que sería un servicio puramente puntual. La segunda posibilidad es la de los usuarios profesionales que tienen un uso o una relación frecuente con estos registros. Entonces, ahí ya lo que da lugar es al procedimiento de abonarse a los servicios registrales, ¿de acuerdo? Para abonarse a los servicios registrales, si no lo hemos hecho ninguna vez, aquí tienen cómo habría que seguir el procedimiento, que dice aquí eres nuevo, regístrate aquí. Si no nos hemos registrado, pues seguiríamos el procedimiento dependiendo de cuáles son los servicios que vamos a querer utilizar dentro de la sede electrónica, ¿de acuerdo? Si vamos a querer únicamente solicitar publicidad o si vamos a querer, por ejemplo, realizar también presentación telemática de documentos. Los perfiles, los clientes son diferentes, los usuarios son diferentes del registro según cuál sea la finalidad con la que quieren relacionarse con el mismo. Una vez que estemos registrados en el servicio, si lo hacemos, como digo, como usuario abonado, tenemos diferentes posibilidades de identificarnos en la sede electrónica. Lo que comentaba antes, tenemos la posibilidad de un certificado electrónico, ¿de acuerdo? Donde nos identifica de forma indubitada en cuanto a esa relación, para que el registro sepa verdaderamente quién es quien está solicitando la publicidad, quién está instalando esa relación con el registro. Tenemos la posibilidad de identificarnos mediante los sistemas de identificación de la Administración General del Estado, mediante clave, ya saben, clave PIN, clave permanente. Aquí en los servicios registrales el nivel de identificación va a ser diferente y según el tipo de servicio que utilicemos. Entendemos que a mayor compromiso o mayor nivel de seguridad necesitamos una identificación más robusta que, por ejemplo, simplemente un clave PIN que no exige para que sea concedido la comparecencia ante nadie, sino que directamente tú puedes hacerte con este clave PIN, con tu DNI, con los números del DNI, con algunos datos que te pide clave para que te lo des de alta. O cabe directamente la posibilidad de que nos abonemos al servicio a través de usuario y contraseña. Yo aquí voy a utilizar el nivel de usuario abonado, usuario y contraseña, y me voy a logar dentro de la sede electrónica, y una vez que estoy dentro de ella ya puedo empezar a hacer uso de estos servicios de publicidad telemática. Hoy nos vamos a centrar en lo relativo al registro de la propiedad. Aquí tenemos la posibilidad de solicitar o de ver toda la publicidad que nosotros podemos pedir a un registro de la propiedad. Y tenemos de diferente naturaleza. Tenemos la nota simple informativa, la más conocida. La diferencia fundamental con la certificación es que la nota simple informativa tiene ese valor puramente informativo. Nunca una nota simple informativa va a ser firmada por el registrador. El registrador no firma las notas simples, ¿vale? Por tanto, esa nota simple informativa, aunque tenga su origen en un organismo como el registro de la propiedad, que es público, no tiene el carácter de título ejecutivo como tal, no tiene
tiene el carácter de documento público como tal, sino que eso lo sería siempre que vaya firmado por el funcionario que está a cargo del registro de la propiedad, por el registrador de la propiedad. Esa es la diferencia fundamental. La nota informativa tiene ese carácter puramente informativo, la certificación ya acredita fehacientemente la situación del registro y, como digo, está reforzada por la firma electrónica del registrador. Tiene ese valor y consideración de documento público a todos los efectos. La nota simple no tiene ese carácter. Cabe la posibilidad de solicitar una nota simple, ahora veremos cómo. Una nota de localización. ¿Qué es lo que nos ofrece la nota de localización? La nota de localización lo que nos permite es saber todos los inmuebles, todos los derechos vigentes o no que una persona tiene en una determinada parte del territorio español o en todo él. ¿De acuerdo? Si yo quiero buscar cuáles son los bienes inmuebles que tengo, que una determinada persona tiene en todo el territorio, pues utiliza esta nota de localización, que podemos hacerlo para toda España, para una comunidad autónoma, para una provincia o incluso para un municipio, ¿de acuerdo? Cuando estamos buscando y sabemos muy bien qué es lo que queremos encontrar. En la nota de localización, es esta que vamos a ver, me dice que no tengo permiso para acceder a la solicitud porque soy un usuario abonado con usuario y contraseña. La nota de localización, que es una información que empieza o que podemos considerar ya como bastante sensible, el averiguar cuáles son los inmuebles de una persona en todo el territorio español, la sede electrónica lo que exige es un nivel de identificación reforzado. Tenemos que identificarnos con certificado electrónico, con un medio de clave, porque necesitamos los registradores, para poder emitir esta publicidad, necesitamos estar muy seguros de quién es la persona que está haciendo esa solicitud, ¿de acuerdo? El nivel de identificación es superior al de una nota simple normal. Exactamente lo mismo sucede cuando lo que vamos a pedir es una certificación. ¿De acuerdo? También tenemos que identificarnos y no vale la identificación con usuario y contraseña. Por eso yo recomiendo que para poder acceder a todos los servicios registrales nos demos de alta en el servicio, si no lo estamos, o vinculemos nuestro certificado electrónico, porque eso es ese certificado electrónico que tienen ustedes, nos da la posibilidad de acceder a todos los servicios registrales telemáticos. Cuando hablamos de las certificaciones, pueden ser de diferente tipo, pueden ser de dominio. Una certificación de dominio solo va a acreditar de esa forma fehaciente quién es el titular de una finca registral. No va a incluir las cargas de esa finca registral. Cuando queremos que incluya no solo el dominio, sino también las cargas, incluirá lo que daremos o lo que solicitaremos al registro será una certificación de dominio y de cargas. Y si lo que queremos no es ni el dominio ni las cargas, sino algo muy concreto, yo, por ejemplo, quiero averiguar respecto de una finca cuáles son los linderos que constan en el registro de la propiedad, o quiero, por ejemplo, saber cuáles son los estatutos, las normas de comunidad de una propiedad horizontal, por donde iría no sería ni por el dominio ni por el dominio y carga, sino por una certificación literal. Quiero saber cuáles son las cuotas de comunidad, cuáles son las reglas de una comunidad de propietarios. Entonces, utilizaríamos esta certificación literal. Si lo que queremos es buscar una nota simple, una publicidad, queremos una publicidad registrada con el valor puramente de nota simple, tenemos diferentes posibilidades de llegar a encontrar esa finca registral que nos interesa. En primer lugar, el primer criterio de búsqueda es el que denominamos buscar por CRU, antiguo y DUFIR. ¿Qué es el CRU? Para los que no estén familiarizados con esta denominación. El CRU es el acrónimo de Código Registral Único. En España, los bienes inmuebles, también las sociedades, en el caso de las sociedades, la denominación no es CRU, sino IRUS, Identificador Registral Único de Sociedades. En el caso de los bienes inmuebles, todos los bienes inmuebles de España tienen un número que los distingue de cualquier otro. Es el Código Registral Único, de forma que no hay dos bienes inmuebles en España que tengan el mismo CRU. Son independientes y es un criterio que, sin necesidad de introducir más datos registrales, como ahora veremos, pues nos permite directamente encontrar la finca registral para la que queremos solicitar esa publicidad. El CRU tiene una serie de caracteres, de números. Aquí lo tenemos, un ejemplo de ellos, que bueno, tiene un criterio de formación, como por ejemplo la primera parte, que es la que se refiere al código del registro de la propiedad correspondiente, en este caso 08154, que es el código del registro de la propiedad de Rubí, en el que yo soy titular, y esta es una finca de ese registro de la propiedad, de ese distrito hipotecario. No se confunde con ninguna otra de España, esto creo que es relevante. Pero podemos buscar publicidad por CRU,
código registral único, antiguo IDUFIR, antes era el identificador único de fincas registrales, esto la ley le cambió el nombre, ¿vale? Por eso ahora se llama CRU, pero hemos mantenido la antigua denominación. Podemos buscar por el titular actual, yo sé quién es el titular de una finca registral, aquí introduciría el NIF, el nombre y apellido, y podríamos a continuación ver cómo restringimos el nivel de búsqueda del mismo. Para esta búsqueda igual nos está diciendo, a ver. ¿De acuerdo? No, lo que estamos buscando es de cuántas fincas nos pide, de cuántas queremos información, porque puede ser que esa persona con ese nombre y apellido tenga más de una finca y además nos permite circunscribir el ámbito al que queremos solicitarla, ¿de acuerdo? A un registro determinado, podemos marcar el número de notas, pues solo quiero una de estas personas o quiero 5 de estas personas. La comunidad autónoma, si lo queremos de toda España, la provincia, el municipio, como digo, el registro, cuando en un determinado municipio hay más de un registro, pues en Madrid, con todos los que hay, ¿no? 40 y tantos, 50, pues ahí podríamos circunscribir la búsqueda a un registro, a un distrito hipotecario determinado, ¿de acuerdo? Luego hay posibilidad de buscar notas simple, de buscar fincas por datos registrales, ¿no? Esto, en el supuesto de que sepamos cuáles son los datos registrales de la finca, pues iríamos seleccionando cada uno de esos datos registrales, provincia, municipio, el registro, como en Rubí hay 2, pues pondría el registro el que fuera, y a partir de ahí podríamos con el número de finca registral, que este sí que no es un número unívoco, este se repite en todos los registros. La finca 5000 puede existir en los 1100 registros de la propiedad, cada uno dentro de la sección correspondiente. Cuando hablamos de sección, hablamos que en un distrito hipotecario que tenga varios pueblos, pues cada pueblo es una sección. Entonces, puede que en el registro que veíamos antes de San Lorenzo del Escorial 2, pues puede que haya la finca 5000 de Colmenarejo, la finca 5000 de Cercedilla o la finca 5000 de cualquier otro de los municipios que tenga. Entonces, la ventaja fundamental del CRU es que no identifica de forma unívoca una finca registrada. Entonces, conocer ese dato pues nos aporta mayor celeridad y mayor seguridad en la localización de la finca. Y luego cabe buscar por otros datos registrales. O sea, si ya no tenemos ni siquiera los datos registrales de la finca, sino que lo que tenemos es una referencia catastral, o que muchas veces la forma en que encontramos o en que llegamos hasta la finca registral, ¿no? Muchas veces tenemos la referencia catastral, pero no sabemos los datos registrales, la dirección, la ubicación de la finca. Aquí los podemos poner. Todo esto viaja al registro de la propiedad y el registro va a ser quien va a comprobar con su base de datos qué es lo que hay, si la referencia catastral está, la dirección, la ubicación, todos estos elementos para poder encontrar la finca registral, ¿vale? Entonces, ahora lo vemos. No, mi pregunta es muy simple. ¿Hay alguna limitación a esta búsqueda? Por ejemplo, yo puedo entrar en el registro y decir, voy a buscar todas las viviendas que sean Amancio Ortega. No, lo que ahí habría sería, no habría un límite técnico o un límite que no permita buscar toda la finca de una persona, sino que lo que hay que está sujeto a la calificación y al control del registrador es un límite, una acreditación del interés legítimo, que vamos a ver ahora. O sea, el registro de la propiedad mercantil de bienes muebles es público, pero eso no quiere decir que todo el mundo tenga el interés, claro, el interés suficiente. Sí. Le va a preguntar, efectivamente, para qué lo quiere. Ahora mismo lo vamos a ver y ese interés legítimo va a ser el que el registrador siempre va a calificar para ver si tiene o no tiene interés. Ya sabemos la doctrina que hay aquí de la Dirección General y de los tribunales en relación al interés periodístico respecto como interés legítimo, pero evidentemente siempre hay que tener un interés legítimo para, como dice su nombre, para saber la información registral, no simplemente averiguar por pura curiosidad, ¿no? O como algunas veces nos encontramos en el registro donde nos viene algún vecino que quiere que le demos o quiere saber cuál ha sido el precio de adquisición de una finca cercana a la suya. O sea, esto, ¿para qué interés tiene? Pues dice, bueno, es que quiero saber cuánto le ha costado a mi vecino. Evidentemente ese no es un interés legítimo y no le vamos a dar esa publicidad porque no entendemos que debe ser objeto de protección saber cuánto le ha costado. Claro, efectivamente, por ley el registrador controla el interés legítimo. El ejemplo que le pongo es muy burdo, ¿no? Es evidente que nadie, que si viene alguien, pero hay otros intereses legítimos o por lo menos otros intereses alegados que pueden ser
también no son también claros a mi modo de ver, pero que pueden ser más discutibles. Por ejemplo, en relación a cualquier tipo de interés para un divorcio, cualquier tipo de crisis matrimonial o incluso como alguna vez nos ha llegado que yo claramente pues no es un interés legítimo que se pueda pretender la obtención de información registral para ver quién es el titular y ocupar. O sea, que muchas veces decía, interés legítimo alegado, ocupación, hombre, pues no parece que deba atenderse a esa petición de publicidad, ¿no? Dentro de los medios de publicidad del registro de la propiedad, yo creo que hay uno especialmente relevante que ha permitido la Ley 11/2023 y es el relativo a la nota online. ¿Qué es la nota online? La nota online es una nota simple cuya búsqueda se hace por los mismos criterios que hemos visto antes, el CRU, los datos registrales, pero que tiene una peculiaridad y es que durante un periodo de tiempo, durante 10 días desde la petición, nos permite saber la situación de una finca registral en tiempo real. La nota simple informativa tiene una virtualidad, evidentemente tiene unos efectos jurídicos que la ley reconoce, pero tiene un problema y es que deja de estar o pierde parte de su valor en el momento mismo en que se emite, porque es una publicidad estática. Si se ha emitido hoy a las 10 de la mañana, pues evidentemente la situación del registro ha podido cambiar a las 12 o a las 12 de la mañana o por la tarde. Entonces, esta publicidad, su peculiaridad es que permite consultar en tiempo real cómo está la situación de la finca registral. Esto es muy interesante si estamos esperando a que pase algo sobre esa finca y todavía no ha pasado. Podemos hacer, por decirlo de alguna forma, un seguimiento a la publicidad o a la situación registral de la finca. En este apartado de aquí, una vez que entran a pedir la publicidad, tenemos las solicitudes realizadas, ¿de acuerdo? Donde podemos hacer un seguimiento, tenemos guardada toda la publicidad que nosotros le hemos solicitado al registro, ¿vale? Hay la posibilidad de obtener la factura, no me voy a detener en esta parte, los métodos de pago, el sistema que funciona la publicidad actualmente es un método de wallet, de monedero virtual, donde nosotros para solicitar y obtener la publicidad, pues vamos cargando el importe de esa publicidad. Yo en este caso, pues tenemos ahí porque hacemos muchas operaciones, pero si yo voy a pedir mensualmente sé que voy a pedir 5, 10, 15 notas, pues voy cargando el monedero a medida que lo vaya necesitando para poder obtener esa publicidad. Lo que me interesa que veamos, solicitudes realizadas y cómo funciona una nota online, que al final su formato es muy similar, como vamos a ver ahora, al de cualquier otra nota simple normal. Yo, cuando he hecho esa solicitud, marco en realizar consulta online y en este momento lo que está haciendo el sistema, la sede electrónica, es viajar hasta el registro de la propiedad en cuestión para saber cuál es la situación de la finca en ese momento. Entonces, aquí vamos a tener, este es el formato ya de nota, aprovechamos para verla, va a aparecer siempre el valor de esa información registral, quién es el registrador titular de ese registro que le ha expedido y quién ha sido quien ha solicitado la nota. Pues en el caso de que sean ustedes o sus medios de comunicación, el que esté abonado al servicio, pues aparecerá ahí quién ha solicitado la nota. Hay que tener en cuenta que los registradores por ley estamos obligados a conservar durante 3 años todas las peticiones de publicidad que haya habido en el registro. A contrario sensu, nosotros, ustedes como ciudadanos, tenemos derecho a conocer quién ha pedido publicidad sobre nuestra finca, al menos durante los 3 últimos años. Por eso, en este caso, podemos ir al registro, podemos solicitar al registro que nos informe quién ha pedido publicidad sobre nuestra finca, ¿de acuerdo? Y por ley, durante los 3 últimos años, tenemos que conservar esa petición de publicidad. Aquí empezamos a ver lo que le he dicho antes, el CSV, el Código Seguro de Verificación. Esto es lo que nos va a permitir comprobar la autenticidad y la integridad de esta publicidad. Y en este caso, que es una publicidad en línea, en tiempo real, como decía, lo que nos está diciendo es cuál es la situación de la finca en 1 hora y minuto exacto. Esta es la que acabamos de hacer a las 10:35. Si hiciéramos ahora otra, pues podríamos ver alguna diferencia si la hubiera, si se hubiera presentado algún documento sobre la finca en cuestión, para eso sería relevante. ¿Cuál es el formato que tiene una nota simple para el que no esté familiarizado con él? Siempre va a ser el mismo. Siempre vamos a tener 3 partes bien diferenciadas dentro de la nota simple. La relativa a los datos registrales de la finca, que sería este formato de aquí, estos datos de aquí. Por una parte, en él vamos a tener lo que decía antes, este es el número de finca registral que puede repetirse en diferentes registros. En este caso no consta en el registro la referencia catastral de esa finca, ¿de acuerdo? Quizás hace mucho tiempo que se transmitió. Luego consta
El CRU, lo que decía antes, este número unívoco no se confunde con ninguno otro en territorio español. Y luego tenemos la descripción completa de la finca, ¿de acuerdo? En este caso en catalán, la finca está descrita así en el registro y por eso aparece la descripción en catalán. La segunda parte siempre es la relativa a la titularidad registral. Aquí nos va a decir una serie de datos identificativos de quién es el titular, su denominación, en este caso una persona jurídica, número de identificación fiscal, qué parte de la finca tiene. En este caso, el derecho es en pleno dominio, podría ser usufructo, podría ser nuda propiedad, y luego si lo que tiene es toda la finca o parte de ella, pues en este caso tiene la totalidad, podría tener una mitad indivisa, un 10%, eso es lo que va a cambiar. Y luego nos va a decir por qué título la adquirió por compra, por donación, por una ejecución hipotecaria, por una aportación social, ahí siempre va a constar cuál es el título de adquisición, y luego los datos. En este caso fue por un documento notarial, una escritura pública, los datos de escritura pública de esa adquisición, ¿de acuerdo? La última parte de una nota simple va a ser la relativa a las cargas de esa finca. Hasta aquí. Puede tener cargas por procedencia, en este caso una finca de una división horizontal, entonces tiene las de la finca matriz, la de la división horizontal, y serían todas estas cargas por procedencia. Son cargas las que vemos aquí muy frecuentes, que vamos a encontrarnos prácticamente en toda publicidad que pidamos al registro de la propiedad. Siempre, como forma parte de una propiedad horizontal, lo que nos dice es que está sujeta a las limitaciones del régimen de propiedad horizontal, o sea, que está sujeta a las normas de comunidad que esa propiedad, esa división horizontal tenga. Si queremos saber cuáles son, haríamos lo que decíamos antes, una certificación literal para saber las normas de comunidad de esa finca. Y luego aquí tenemos como cargas propias, en este caso, unas cargas muy comunes, muy sencillitas, por decirlo así, que son las notas de afección fiscal. ¿Cuándo se genera una nota de afección fiscal? Cada vez que hacemos un negocio jurídico, un acto sobre una finca registral, devenga una serie de impuestos, ya sea impuestos de transmisiones patrimoniales, impuestos de actos jurídicos documentados, sucesiones y donaciones, dependiendo del hecho impositivo a que dé lugar la misma. Lo que la ley dice es que la finca se sujeta a la responsabilidad de ese acto fiscal. Son cargas que yo, no sé, Sebastián, 18, 19 años que llevamos ya, aquí nunca hemos visto que una afección fiscal haya dado lugar a la reclamación de responsabilidad por el impago de la misma. Primero, tienen un plazo de duración de 5 días, de 5 años, perdón, y en segundo lugar, la finca tendría que responder en caso de que se hubiera impagado el impuesto, se hubiera hecho una comprobación de valor de ese impuesto y se hubiera ingresado menos de lo que correspondiera. Si hubiera una declaración, una comprobación de valores donde el valor de la finca, en lugar de ser 10, fuera 20 y en lugar de pagar 5 hubiera que pagar 10, pues esa diferencia, la finca estaría sujeta al pago de esa directo de ese impuesto que dejó de satisfacerse, ¿de acuerdo? Pero, como digo, es muy frecuente que haya esta carga y verdaderamente su virtualidad no se lleva a ejecución porque no se da el caso de incumplimiento de la obligación fiscal. Y luego, la última parte, he dicho que había siempre 3 partes y esta parte no la he mencionado expresamente porque es frecuente que no haya nada en ella, hay que mirarla siempre evidentemente, que es la relativa a los documentos pendientes de despacho. ¿Qué significa? Que sobre esa finca ha pasado algo, está presentado en el registro pero todavía no se ha inscrito, ¿vale? Los registradores tenemos los 15 días hábiles para calificar e inscribir un documento registral y durante ese periodo de tiempo, desde que se presenta hasta que los registradores tenemos todos los medios para comprobar, por ejemplo, hasta que se haya liquidado el impuesto, pues tenemos aquí tiene que aparecer en la publicidad lo que haya pendiente sobre esta finca, ¿de acuerdo? Esta, en definitiva, sería, luego está el tratamiento de datos, las condiciones de uso de información, que hay que siempre que hay que leerla, evidentemente, y lo que decía antes, aquí tenemos un CSV, entrando en la web de registradores.org CSV vamos a poder comprobar la autenticidad de este documento, ¿de acuerdo? Una pregunta, donde en las cargas propias de la finca, los impuestos que salen como carga, sí, pone un plazo de 5 años y son fecha de 2004. Es como descartar que es una claro, carga. en este caso la carga está caducada, pero no está cancelada. ¿Por qué? Porque sobre esa finca durante este periodo de tiempo no se ha hecho ninguna operación. La ley lo que nos dice es que cuando se presenta un documento hemos de cancelar todas las cargas caducadas. Aquí, pues desde el año 2004... 2007, que fue la última operación, no se ha practicado ninguna operación, no se ha presentado un documento, por eso no hemos tenido la posibilidad de cancelar esas cargas. Aparecen, pero en realidad su estado sería caducada pendiente de cancelar. ¿De acuerdo? Pues yo creo, por mi parte, sí. ¿Hay preguntas por ahí? ¿Habría alguna pregunta? Sí. Vamos a ver. Sí, lo del interés legítimo,
No sé Sí. si lo vas a... Porque claro, Sí, esa es la pregunta es verdad, clave es verdad. Toda la razón. Vamos a ver, John. lo vemos en un segundo cuando hacemos una petición de... Es que me he ido directamente a una solicitada. Vale. Para que lo vean cuándo se lo va a pedir. Aquí me voy a identificar. Cuando hago la petición de la nota simple, voy a poner el código registral correspondiente. Hay un cacha para que no, porque algunas veces, para que no nos roboticen, ¿no? Y para que haya constancia de que es una persona, que es un humano quien está haciendo la publicidad. Aquí tenemos la petición de una nota simple. Nosotros siempre nos va a preguntar el sistema si lo hacemos en nombre propio o actuamos por cuenta de otra persona. ¿De acuerdo? Aquí están los datos de identificación, el registro de la propiedad al que se solicita, porque es el competente para ese CRU, el importe de esta publicidad, y aquí es lo que hablábamos de interés legítimo, ¿vale? El interés legítimo, por defecto, hay estos 4 intereses legítimos, pero siempre está la posibilidad de expresar uno diferente, ¿de acuerdo? Aquí en cada uno de ellos nos indica cuál es el interés, cuándo habría que marcar ese interés legítimo en función de lo que significa cada uno de ellos, ¿de acuerdo? ¿Para qué lo queremos? Yo creo que es muy interesante que lo veamos. Este interés legítimo que al final marquemos, pues en otro investigación para contratación o interposición de acciones, al final es el que va a llegar siempre al registro, ¿de acuerdo? Y el registro va a ser quien califique si ese interés se ajusta o no a la legalidad y si por tanto hay que expedir o no esa publicidad, y en el caso de que no se entienda justificado el interés legítimo, pues se denegará la expedición de dicha publicidad por parte del registrador. ¿De acuerdo? Eso era. Xavi. ¿El periodista cuál sería? Puede ser la primera, puede ser, yo me decantaría por otro donde señalaría el interés para el interés periodístico en su momento. ¿Y cuál es, porque has mencionado antes la doctrina sobre el interés periodístico, y cuál es esa doctrina? Digamos, es probable que, siendo transparentes y diciendo que es un interés periodístico, el registrador lo conceda, o puede encontrarse con obstáculos? Y Sebastián, la doctrina de la Dirección General es que el interés periodístico es uno de los intereses que se reputa como legítimo. Ha habido algunas sentencias que si no las buscamos y os las hacemos llegar, y la doctrina de Dirección General considera que el interés periodístico es un interés legítimo a los efectos de la solicitud de información registral en el registro de propiedad, en el registro mercantil. Eso hace unos También, años fue una batalla. desde el punto de vista igualmente de protección de datos, que muchas veces es el argumento en contra que se aduce, ¿no? Y por tanto, es el criterio que tenemos aquí en el colegio, es el criterio que tiene la Dirección General, y yo entiendo que a veces es más fácil, tal y como están aquí, además están preseleccionados por investigación jurídica sobre el objeto, pero como dice Pepe, ahí a veces los problemas vienen porque es un interés, realmente el interés es el periodístico, no es una... Es que cuando si marcamos interés para la contratación e interposición de acciones o para contratar, por ejemplo, estamos pidiendo, por no sé, por decir algo, una finca registral de alguna persona relevante, pues evidentemente pues se suele poner un poco en duda, ¿no? De que quiero, no sé. 6 fincas. Efectivamente. Yo desde luego soy partidario de que a mí me digan la verdad, porque eso me va a permitir hacer mi trabajo bien. O sea, por el hecho de que me digan que lo quiero para contratar, en definitiva para comprar, pues si me piden, no sé, un chalet en algún sitio que no imaginemos todos, pues a lo mejor no me lo creo, ¿vale? Entonces, ese interés periodístico hay una doctrina. Está claro. Échale una. José, perdona, tú. Todos esos medios pueden, a ver, se puede hacer de diferentes formas. Primero, si el nivel de identificación es el que hemos dicho antes, de certificado cualificado, estamos identificando a la persona como tal. Si tenemos dudas en el registro que en relación a si el interés legítimo alegado es o no es legítimo y real, pues siempre podríamos pedir que se nos acreditara cuál es esa condición, esa cualidad de periodista, por ejemplo. Hola. Nosotros la publicidad telemática, el tiempo medio de expedición de la publicidad es de 2 horas. Yo digo, soy periodista, necesito esto.
¿Cuándo tendría yo mi respuesta de, pues sí, hemos comprobado que eres periodista, tienes interés? Estamos hablando de un tiempo muy reducido, muy limitado. O sea, no sé si hay muchos más servicios en la administración que nos dé esta celeridad que da el registro de la propiedad. José. Hola. Per- Aquí en Teams, por favor. ¿Puedo? ¿Me oís? Sí, adelante. Sí, mire, me llamo Belén Carreño. Comentaba en el chat que yo he hecho varias solicitudes alegando motivación periodística y me han sido denegadas. Entonces, en algunos casos, por ejemplo, el titular tenía varias fincas y un registrador me lo ha denegado por falta de legitimidad y otros, en cambio, sí me han enviado la información cuando el titular era el mismo. Entonces, veo que hay mucha potestad por parte del registrador en decidir si envía o no envía la información. Lo que me gustaría saber es si este registrador, pese a haber alegado motivación periodística, sigue sin facilitarme los datos, ¿a quién me puedo quejar o cómo puedo alegar? Muchas gracias. A Leonor, ¿no? A Leonor. Se le dice a Leonor. No. A ver, al final el control del interés legítimo, como todo lo que hacemos en el registro, siempre es responsabilidad última de cada uno de los registradores, ¿de acuerdo? Por eso puede haber disparidad de criterios en cuanto a que se haya dado o no se haya dado en un caso particular esa publicidad. Por esa responsabilidad, como digo, última de cada uno de los registradores. Ahora, si está claro y hay doctrina al respecto sobre cuál es, si el interés alegado es un interés legítimo, bueno, pues no habría mucha duda al respecto, ¿no? Y por eso, de hecho, en esa petición que decía, alguno de los registradores sí que le dio la publicidad, porque aplicó la doctrina que hay al respecto. Entonces, lo que habría que hacer, a mi modo de ver, es hacer valer frente a ese registrador en cuestión el interés legítimo alegado y que es un interés real, con las resoluciones, con la jurisprudencia que tenemos y con todo para obtener esa publicidad. Pero ¿Vale? hay recurso, hay una vía de recurso protocolizada. Sí, ¿cómo se hace? ¿Cómo se ¿Cómo se hace? recurre? Siempre podemos interponer un recurso ante lo que dice la ley, calificación sustitutoria para que otro registrado lo pueda decidir, o ante la Dirección General, ante el Ministerio de Justicia, que es ante quien cabe el recurso gubernativo frente a la decisión del registrador. Como ven ustedes, es bastante disuasorio para el que solicita. Yo creo que es, bueno, porque al final es mucho tiempo. Y mire, una última precisión. No hay nadie que esté protegido, por así decirlo, de que el registro ofrezca, ¿no? Porque me ha pasado que cuando he solicitado precisamente propiedades de miembros de la familia real es cuando más se me ha rechazado la petición. Pero entiendo que son ciudadanos y que no hay nada, ¿no?, en la ley que ampare para que estas personas, el registro no me pueda enviar los datos que le solicito, ¿verdad? No hay ninguna limitación para ningún ciudadano. También hay que tener en cuenta una cosa, que el registro, la inscripción en el registro es voluntaria. Y cuando uno accede a inscribir en el registro, que es como ya digo, voluntario, el llevar mi título y aparecer en el registro conlleva una serie de consecuencias, que evidentemente luego hay una serie de limitaciones en materia de protección de datos con relación a los datos de carácter personal que no sean estrictamente necesarios para el ejercicio. Pero cuando uno está inscrito, tiene su titularidad escrita en el registro, llámese como se llame, está sujeto a lo que supone el registro, que se basa fundamentalmente en la publicidad. La finalidad del registro es facilitar y acreditar las titularidades en el mercado a los efectos de que sea una publicidad rápida, segura, con una protección, es decir, da una protección al que está inscrito en el registro, pero también conlleva que está sujeto a esa publicidad y, por tanto, no hay ninguna limitación, ante la pregunta concreta, no hay ninguna limitación por formar parte, una vez inscrito en el registro, para que se dé publicidad de esa titularidad. ¿De acuerdo? Otra cosa es, como muy bien ha explicado Pepe, el para qué quiero esa publicidad, porque también el registro tiene unas normas y el registro, la publicidad lo hace a los efectos de la contratación inmobiliaria, del mercado, de la seguridad, etcétera. No para que yo vaya por curiosidad, pues voy a ver que esta vecina a ver si tiene alguna casa más, o esta persona famosa, voy a ver dónde tiene la casa y cuánto. No, esto es lo que se intenta evitar con ese control del interés legítimo para expedir la publicidad, pero más allá no lo hay.
cuando una petición, porque una de las formas de búsqueda que hemos visto como ejemplo era las propiedades de un titular en toda España, ¿no? En ese caso, ¿qué registrador decide? Porque puede afectar a varios registros. Lo que estamos pidiendo ahí, hay que distinguir dos cosas. Primero, la nota de localización como tal, que es la que nos dice todas las fincas de una persona en el ámbito territorial que se haya marcado. Y en segundo lugar, la publicidad concreta de la finca que nos interese de esa persona, porque a lo mejor nos da 10 fincas y solo nos interesan 2 de ellas, ¿no? En un registro determinado. La primera publicidad la emite siempre uno de los registradores en cuyo distrito haya alguna de las fincas. Si solo hubiera finca en un distrito hipotecario, la haría siempre ese registrador. Si hay en varios, aleatoriamente el sistema las distribuye entre ellos para que las conteste uno de ellos. ¿De acuerdo? Y luego ya cada registrador emitirá su publicidad. Yo voy al registro, digo, soy periodista, estoy investigando a Amancio Ortega. Quiero todas las viviendas a nombre de Amancio Ortega. ¿Ese dato me lo dais o no me lo dais? Sí. Sí. Sí, claro. Así que seguramente Amancio Ortega no tendrá su nombre, sino pondrá. Bueno, ¿Por preguntar? Hola. Hola. ¿Puedo preguntar desde Teams? ¿Me estáis oyendo? Hola. Hola. Sí, puedes intervenir. Perdona, es que no sabía si me veis. Habéis comentado antes, son 3 preguntas, que era posible ver quién había consultado nuestras propiedades en el registro, ¿no? Entonces, por un lado, si nos podéis enseñar la ruta o cómo era exactamente eso, pero me parece entenderos que se pueden consultar las consultas de los últimos 3 años. Luego, Sí, punto 2. Yo por contestar a esa, utilizaría en ese caso, si no voy a la oficina del registro, utilizaría la certificación literal que hemos hablado antes, ¿vale? Porque estoy pidiendo que me certifiquen sobre, que me digan determinados extremos sobre varias fincas, ¿vale? Es una petición muy concreta. No quiero nada del dominio, no quiero nada de las cargas de mis fincas, quiero saber quién ha hecho. Entonces pediría que el registrador me certificara. Utilizaría certificación literal. Luego, ¿qué pasa si vemos de pronto que hay alguna consulta con la cual no estamos conformes? El ejemplo que habéis dicho de la vecina Cotilla que te ha consultado pues, tu situación de propietario. ¿Vale? Esa es la pregunta 2. Y luego una mera observación de los motivos que aparecen expuestos. El motivo, creo que era el cuarto, parecía un poquito cajón desastre, porque mientras uno ponía investigación jurídica o económica, había otro que era para posibles acciones futuras, me ha parecido leer. Entonces, que es bastante amplio, ¿no? Es igual un interés legítimo. ¿Ves? Sí, habría que verlo concretamente en la explicación de cada uno de ellos. Yo creo que se distinguen, ¿no? Entre interposición de acciones, quizás estamos pensando en acciones penales, en acciones de esta naturaleza, cuando para contratar lo veo diferente. En todo caso, están expresados los intereses legítimos ahí, ¿no? A ver si aquí dice, el cuarto es el del que el solicitante es titular de algún derecho. Evidentemente, si nos marcan este interés legítimo. El quinto, entonces el quinto, era uno de los últimos. El de otros. El anterior a otros había uno que era un poco ambiguo, ¿no? Era una ponía investigación jurídica económica, otra era eres titular de algún derecho, Sí. otro era otro, y había uno más. Supongo que es de investigación para contratación e interposición de acciones. Claro. Que dice contratación, compra de finca, adquisición de usufructo, alquiler, préstamo con garantía hipotecaria. Porque no tienes que utilizar nada. Claro, no, pero ahí están, yo creo que está muy bien expresado y muy bien explicado cuándo utilizamos cada uno de ellos. Entonces, cuando quedamos la interposición de acciones, lo que dice cuando se pretenda pedir el embargo de la finca, ejercitar un retracto, que puede ser comunero, colindante o arrendatario, cuando haya reclamar judicialmente algún derecho sobre la finca, o sea, para el deslinde, ese sería las causas, ¿no?, que lo ampararían. Por eso es interesante mirar la explicación de cada uno de las ayudas, ¿no?, de cada uno de los intereses legítimos. Para verlo. Vamos a entrar. Vamos muy mal de tiempo ya. Vamos a entrar en la Big Data, que también es un tema muy interesante para saber en líneas generales, cuando tenemos que dar datos genéricos,
dónde los podemos encontrar y cómo. Vamos a por ello. Bueno, buenos días. Gracias por seguir todavía conectados. Creo que me voy a pasar de la hora, pero bueno, espero que sean pacientes y que les interese, porque yo también podría estar como un par de horas tranquilamente hablando de este tema. Hemos visto lo que sería la publicidad formal, es decir, la publicidad individual de las fincas inscritas en los registros. Nosotros en el Servicio de Estadísticas Registrales lo que hacemos, no procesamos las notas simples, no procesamos certificaciones, es información que se extrae directamente de los programas de gestión de los registros de la propiedad, es decir, es una extracción de datos. Tenemos un protocolo de intercambio que está vigente desde el año 2004 aproximadamente, basado en las estadísticas que facilitamos al Instituto Nacional de Estadística. Entonces está bastante normalizado. Cuando hay modificaciones legales, pues se actualiza el protocolo. Si el INE necesita algún dato adicional, se actualiza el protocolo. Pero desde 2004 hemos hecho solamente 4 modificaciones. O sea que es un protocolo bastante estable. Entonces empezamos a elaborar nuestras estadísticas de la propiedad, como he dicho, en el año 2004. El centro se creó en 1998, está orientado principalmente al procesamiento de los depósitos de cuentas de las empresas mercantiles, que también se inscriben en los registros de mercantiles, para facilitar datos a la Central de Balances Banco de España, pero en 2004 pues era evidente que con 1.100 oficinas las posibilidades de información eran enormes, entonces había que hacer algo con eso. Voy a ir relativamente rápido. Bueno, voy a hacerlo normal, ¿de acuerdo? Pues si no, realmente en 2 minutos es imposible, pero vamos a decir que toda la información que ofrecemos desde el mundo registral sobre las estadísticas de propiedad gira alrededor de 3 ejes desde hace poquito tiempo. El primero de ellos son las estadísticas. Las estadísticas se pueden consultar en el portal estadístico registral, se puede acceder a través de la sede electrónica o directamente en la página web corporativa, que es registradores.org, pueden ir a actualidad y ahí tienen el portal estadístico registral. Cuando entramos en el portal estadístico registral, pues tenemos las publicaciones tradicionales, que anteriormente eran libros, cosas de CDs que se mandaban a los registros, se mandaban a algunos medios de comunicación, se mandaban a universidades. Desde hace un tiempo ya solamente se publican directamente en Internet, en formato PDF, en formatos tratables. Pero estos serían más estadísticas tradicionales. ¿De acuerdo? Tenemos aquí ficheros donde se puede extraer información o los típicos PDFs. La estadística principal que realizamos sobre el mercado inmobiliario es la estadística registral inmobiliaria. Tiene 3 periodicidades. Publicamos adelantos o avances mensuales en los meses en los que no se publica la trimestral ni la anual. Luego tenemos las estadísticas registrales inmobiliarias trimestrales y luego la anual. En la composición varía entre ellas. No todos los informes que se incluyen, nosotros lo dividimos en 2 secciones, que son compraventas e hipotecas, el mundo de las compraventas y el mundo de las hipotecas, y no todos los informes se publican trimestralmente o se publican anualmente. Hay algunos que por que no hay suficientes datos no tiene sentido el hacer avances mensuales, por ejemplo. O no tiene, en los avances mensuales normalmente tratamos compraventas e hipotecas, constituciones, lo que serían compraventas generales, compraventas sobre vivienda, hipotecas generales, hipotecas sobre vivienda. Como hacemos, por ejemplo, en mercantil, pues los traslados. Pues en propiedad, en los avances mensuales solamente compraventas e hipotecas, el número y la evolución temporal de los últimos meses. En el trimestral ya se amplía bastante lo que son los informes que se incluyen dentro del informe. Tenemos el índice de precios de vivienda de ventas repetidas, que es único en España. En algún momento, si hacemos un curso específico sobre estadísticas, pues se podría explicar, porque es una metodología que solamente utilizamos nosotros. Precios medios registrados, no solamente de viviendas, sino de locales comerciales, naves industriales. Bueno, la idea es que si quieren ver los contenidos, lo único que tienen que hacer es bajarse uno de los informes. Por ejemplo, tenemos el del cuarto trimestre de 2024. Y en la parte del índice, pues aquí tienen los diferentes... nosotros lo llamamos informes porque se pueden extraer como si fuesen áreas concretas dentro de cada uno de los estudios. Y pues yo a mí solamente me interesa saber los pesos de las compraventas de vivienda en capitales, ¿de acuerdo? O solamente quiero ver, ahora que estoy muy de moda, las compraventas de extranjeros. Pues me voy al informe de extranjeros y ahí puedo ver la evolución de los últimos trimestres, mapas de distribución geográfica. Esto creo que está en la página 34. Bueno, en la página 34 está lo de extranjeros, pero aquí tenemos lo que se llama una introducción sencilla y luego tablas. Si en algún momento nos solicitan información específica de alguna tabla o de algún gráfico, sí que tenemos los Excel, que la idea es con el tiempo que estén disponibles para descargar a través de la página web o a través de la plataforma de Open Data, que es lo que queremos. Yo creo que estos informes, la mayor parte de la gente ya los conoce, son informes muy extensos, muy extensos. Entonces la gente normalmente suele ir al índice de precios de ventas repetidas o al precio medio de vivienda, compraventas de extranjeros y en algunos casos particulares, pues cómo han evolucionado las constituciones de hipotecas o el tipo de interés cuando está de moda. La cuestión es que aquí tienen toda la información para verla. De aquí extraer conclusiones. Pueden hacer capturas de pantalla, publicar algún gráfico, pero lo que parece más interesante es poder trabajar con los datos. Aquí tenemos los trimestrales y aquí tenemos los anuarios disponibles. El de 2024 no está colgado todavía, pero estará a finales de este mes. Ahora les puedo decir, lo podemos ver aquí. Si tienen alguna duda de cuándo se van a publicar, la ventaja que tenemos es que tenemos publicado un calendario que se va actualizando, ahora es bastante estable
y tenemos para publicar la ERI de enero el día 5, que ya se publicó, y me falta que será en abril. El anuario de 2024 es en abril. Mucha gente nos pregunta, ¿y por qué tenemos este decalaje? Pues muy sencillo, porque tenemos que procesar mínimo unos 1.100 envíos de todos los registros de la propiedad. En algunos casos no solamente hace un envío cada uno de los registros, eso se tiene que procesar, se tiene que limpiar. Como digo, no es información que provenga de las notas simples, es información que se extrae de los programas de gestión. Entonces, claro, la finalidad del registro de la propiedad es proporcionar una publicidad fiel de las fincas inscritas, pero no, la finalidad del registro inicialmente no es generar estadísticas. Entonces, no siempre los ficheros que se generan de estadísticas se generan correctamente. Estamos en vías de corregir esto a través de la aplicación y gracias a la ley 11 con la actualización de la sede electrónica y la actualización también del fichero XML que se firma cuando se inscribe se realizan ciertas inscripciones en el registro. Entonces eso lo vamos a ir mejorando con el tiempo. La cuestión es que hay que revisar esos ficheros. Pues, por ejemplo, ha habido un incremento de más del 25% en el número de compraventas inscritas en este registro, que habitualmente eran 150 y de repente nos llegan 500. ¿Y esto por qué? Pues a un operador tenemos que llamar al registro. No, es que resulta que hay una promoción específica en esta zona asociada con los casos, sobre todo en los avances mensuales sucede, pues que resulta que en Canarias tenían una promoción bestial de 250 apartamentos y un año después no existen. Entonces de repente ha caído el número de compraventas inscritas en Canarias un 38%. No, es que sucedió una cosa hace un año un poco extraña y es que no era normal que se escribiese una promoción de 250 viviendas y este año no ha habido. Entonces, por eso ha habido esa caída. Por eso también no nos gusta demasiado el tema de los avances mensuales. Hay que cogerlos un poco con mucho cuidado, pero sirve más o menos para ver la tendencia. Las tendencias se confirman con las trimestrales. Las trimestrales nosotros solemos trabajar con datos acumulados, interanuales, es decir, de los 12 últimos meses. ¿Para qué? Para eliminar precisamente estas cosas extrañas que suceden, los atípicos y sobre todo la estacionalidad. Es decir, no damos el número de compraventas de ese trimestre, podemos dar ese dato, pero cuando hacemos los análisis los hacemos de los últimos 12 meses. Entonces es como si cogiéramos un cajón de 12 meses y lo fuésemos moviendo mes a mes o trimestre a trimestre, con lo cual nos da una estabilidad en la serie. Es un tratamiento estadístico habitual. Como les he dicho, en el calendario pueden ver la publicación de las diferentes estadísticas. Ahora sí que va a ser bastante más estable. Puede haber alguna pequeña modificación, adelantamiento o retraso, pero por ahora desde septiembre estamos cumpliendo bastante bien. Como he dicho, esto sería vamos a decir, el primer punto de contacto con el portal estadístico registral, el primer punto de contacto con la información que nosotros elaboramos. Y desde el año pasado tenemos la posibilidad también de descargar información. O sea, no solamente tener la información ya elaborada, los análisis ya realizados a través de las estadísticas de propiedad, sino que podemos ser capaces de, pues bueno, yo quiero algo un poco más específico. A lo mejor sé cuál es el número de compraventas a nivel nacional, veo un mapita donde veo la distribución de compraventas por comunidades autónomas, pero me interesa solamente Aragón o me interesa solamente la Comunidad de Madrid. ¿De dónde puedo sacar esta información? Esto es una información que hemos empezado a publicar en el portal de Open Data, que se puede acceder a través de la sede electrónica. Vamos a la sede electrónica. Y en la sede tenemos aquí el portal de datos abiertos o directamente podemos poner en el navegador opendata.registradores.org. Este portal de Open Data tiene 3 partes bien diferenciadas. El directorio de sociedades lo contaré el lunes que viene, si vuelven a asistir. La segunda parte es catálogo de datos, que son datos puros para descargar y trabajar con ellos. Está orientado para periodistas especializados, como para personal investigador, como consultoras, como servicios de estudios. Aquí directamente se bajan los datos, todos los datos que tenemos disponibles. Hemos intentado ampliar lo máximo posible el número de años disponibles. De hecho, hemos llegado hasta el año 2007. En el tema de mercantil exactamente lo mismo. Y luego tenemos una parte de análisis de datos. Es decir, les vamos a dar los datos. Tienen los PDFs para ver los informes, tienen los microdatos para trabajarlos, pero aparte les vamos a dar una pequeña herramienta para que puedan jugar con ellos, que vean qué posibilidades tienen. Entonces, lo primero que les voy a contar va a ser el catálogo de datos. El catálogo de datos es una plataforma vamos a decir, de metadatación de catálogos. Lo que es importante en las plataformas de datos abiertos no es tanto el fichero en sí, sino que esté identificado y las características que tiene. Entonces, realmente lo que hay en esta página es un catálogo. Yo comenté ya en la presentación que hicimos oficial del portal de Open Data, es como si fuese un fichero de una biblioteca. Yo quiero consultar qué libros ha escrito pues Arturo Pérez Reverte. Y directamente me voy, miro la fichita y ahí tengo unas fichitas donde me dice, mira, pues Pérez Reverte publicó esto en estos años, en estas editoriales y lo puedes encontrar en el pasillo tal. El funcionamiento de los portales de Open Data es exactamente el mismo. Lo que se incluye en cada uno de los catálogos de datos es información sobre el contenido que tiene, los datos recursos. Los recursos serían los ficheros que me puedo descargar, que no están en esta plataforma, sino que eso está linkado a otro sitio.
Y luego tenemos información adicional, categorización del tipo de datos, en este caso son datos económicos, etiquetas que faciliten la localización. En este momento, como no tenemos muchos ficheros o muchos catálogos de datos subidos, pues todavía se pueden encontrar fácilmente, pero cuando un foro de esto va creciendo, hace falta tener este tipo de etiquetas para hacer búsquedas. Los idiomas en los que está disponible la información, la fecha de creación, lo más importante, la última actualización que se realizó ayer domingo a las 11:25, porque me di cuenta que estaba sin actualizar el cuarto trimestre. Digo, no podía la presentación, sí que esté actualizado y vamos, lo actualicé en un momento. La frecuencia de actualización, que es trimestral, la cobertura geográfica, que es España, y luego la licencia de uso. Es decir, hay ciertas restricciones, suele ser open source, es decir, se puede reutilizar esa información, pero en este caso simplemente se solicita que se haga mención de la fuente. Es decir, puede utilizar los datos para lo que quieran, pero siempre decir que la fuente es colegio de registradores para que la gente sepa dónde puede ir a comprobar que esos datos efectivamente son los correctos. Ofrecemos normalmente 3 formatos de descarga. El primero de ellos es un CSV, el segundo es un ODS y el segundo es un Excel. El ODS pues, es el formato de Open Document. Para las personas que utilizan pues, open source en sus corporaciones o en sus empresas y no utilizan licencias de Office, aunque cada día están más extendidas. CSV pues, es para alimentación a bases de datos, para importación, exportación o, vamos a decir, herramientas de tratamiento directo de datos, o el Excel, que es el que podemos conocer todos. Entonces, aquí he abierto compraventas de inmuebles de uso residencial. Actualmente tenemos de uso residencial y uso comercial. Tenemos ya los ficheros de hipotecas preparados. Nos falta preparar los ficheros de datos. Entonces, aquí tendremos 4 partes, que sería inmuebles de uso residencial, de uso comercial, compraventas y tendremos también hipotecas. Y vamos a descargarnos para que lo vean. Directamente le podemos dar a descargar. Previsualizar, solamente se pueden previsualizar documentos de texto plano, como serían los CSVs. Hay algunos problemas de seguridad, porque esto, claro, tiene que estar siempre, vamos a decir, jugando con la seguridad que tenemos dentro de la sede electrónica. Entonces hay casos en los cuales, pues de repente el CSV no se ve porque no está bloqueando el acceso. Pero bueno, si lo que queremos es ver los datos, directamente nos descargamos el Excel. Y aquí lo tenemos, ya abrimos un Excel. A mí me gusta abrir el Excel sobre todo porque ahora vemos esto de repente y diréis, ver esto qué es. Bueno, pues muy sencillo, tenemos aquí una pestañita de leyenda y aquí se le explica. Pues tenemos, lo que se ha intentado es normalizarlo, es decir, si tenemos aquí año, no se ha utilizado la ñ porque no es UTF-8, no es una letra que exista en Internet, básicamente, entonces no podemos poner año y ponemos ano, pero es año, ¿de acuerdo? Siempre utilizaremos en todos los ficheros, se intenta normalizar el vocabulario, el nombramiento de la manera en la que denominamos cada uno de los campos. Entonces, año es siempre año, trim es siempre trimestre, geo es siempre el ámbito geográfico, el código CA es siempre código INE de la comunidad autónoma, es decir, podemos incluso fusionar ficheros, podemos fusionar los de compraventas uso residencial y no residencial. En el caso de mercantil lo mismo, podemos fusionar los traslados, lo podemos fusionar con los depósitos de cuentas, lo podemos fusionar con... porque eso nos permite cierta flexibilidad. O sea, vamos a llamar las cosas siempre de la misma manera. Esto es obligatorio en el tema de... En el libro blanco de Open Data es una de las sugerencias. También utilizamos códigos normalizados, por ejemplo, los códigos de provincia del INE o códigos de comunidades autónomas del INE, y ya tenemos lo que son en sí las variables, el número de compraventas de vivienda, el importe medio por compraventa de vivienda y el precio medio por metro cuadrado en compraventas de vivienda. Aquí tenemos los datos y tenemos disponibles desde el primer trimestre de 2007 hasta el cuarto trimestre de 2024. O sea que se pueden hacer análisis bastante interesantes. Y lo bueno que tiene el Excel, pues cualquiera que sepa manejar un poquito el Excel, pues que el sistema de fichero, de filtros es muy sencillo. Pues por ejemplo, como he dicho antes, porque yo soy aragonés, pues selecciono Aragón y quiero ver, por ejemplo, la evolución de los últimos 5 años. Ahí está. Los últimos 5 años y voy a seleccionar el ámbito de comunidad autónoma. La ventaja del Excel es que es rápido para cosas sencillas, pero no es tan potente como una plataforma de Business Intelligence, evidentemente. Si aquí cojo todas las provincias, todas las comunidades, lo primero que va a hacer el Excel va a ser volverse loco, básicamente. Entonces, pues estoy haciendo un ejemplo de lo que se puede hacer con esto. Pues yo quiero ver la evolución que hay en Aragón. Pues me creo una hoja, trabajo directamente con esta. Y aquí lo tengo y puedo insertar un gráfico. A ver si hace caso. Porque el Excel hace caso cuando quiere. Y aquí tenemos... Es muy sencillo, pues yo quiero ver la evolución del número de compraventas de vivienda en Aragón desde el primer trimestre de 2020 hasta el cuarto trimestre de 2024. Es tan simple como insertar un gráfico. Y aquí tengo el título, ya tengo el gráfico hecho. ¿Qué gráfico más raro? Bueno, esto ya es cuestión de Excel, esto no es cuestión de nuestros datos. ¿Por qué? Porque lo que he hecho ha sido coger el trimestre y el año. Y directamente yo aquí, para cambiar esto, selecciono de nuevo esto y ya lo tengo. Que no me gusta esto porque quiero utilizar un poquito más el gráfico. Esto ya es una clase de Excel, ¿de acuerdo? Esto no es tanto la parte de los datos, pero por ejemplo, para que me salga esto bien ordenado, solamente hay que combinar y centrar. Y directamente aquí tengo 2020, primer trimestre, segundo, tercero y cuarto. Y aquí me ha cogido
dato que no es correcto, y aquí los podría ir agregando directamente. Este es el típico ejemplo de que se puede hacer rápidamente para publicar un artículo que tenga escribiendo ahora mismo y que yo necesite gráfico. No, llamo a Leonor. Leonor, por favor, necesito los datos de la tabla de la página. ¿Me puedes pasar? Hombre, pues eso a veces se puede atender rápido, pero a veces no tenemos el tiempo de respuesta de 2 horas. Entonces, esto es la manera de facilitarles las cosas. O sea, que es muy fácil teniendo los datos, manejando un poquito el Excel, se pueden hacer gráficos rápidamente. Pero si no quieren hacerle gráfico para ver la evolución, aquí se pueden calcular líneas de tendencia, ver la evolución, se puede hacer alguna pequeña estimación, pero si lo que no quieren hacer es perder el tiempo en esto, la idea es que se vayan directamente a nuestra plataforma de análisis, que sería en Open Data. Hemos visto el catálogo de datos, que como ven, pues aquí tenemos diferentes catálogos de datos, diferentes ámbitos. De propiedad solamente tenemos compraventas de inmuebles de uso residencial y uso comercial, y luego tenemos la parte de análisis de datos. El análisis de datos estamos todavía en desarrollo, la tenemos aquí abajo, o sea, si pinchamos aquí directamente nos lleva a esta parte de análisis, y de propiedad tenemos por el momento, tenemos desarrollado ya el de uso comercial, pero está sin publicar todavía, y aquí le damos a análisis. Estos son, vamos a decir que es una página web que tiene 3 plataformas independientes. Tenemos una que es el directorio de sociedades, que ya les contaré el lunes que viene. Tenemos la parte de catálogo de datos que utiliza una plataforma que se llama CECAN, y luego análisis de datos es otra plataforma. Es como si fuesen plataformas independientes, pero el usuario no se da cuenta. Simplemente va a un apartado y le aparece. Entonces, esto es lo que tenemos aquí en análisis de datos. Se llama Click. Es una herramienta de Business Intelligence que, como digo siempre, es una especie de PowerPoint hipervitaminado a la que le alimentamos a esta plataforma todos los datos que acaban de ver ahora mismo, y lo que nos permite es realizar, vamos a decir, gráficos interactivos. Pues aquí tengo los datos del cuarto trimestre de 2024. En la parte de arriba tenemos una parte que es de filtros. Aquí iremos viendo los diferentes filtros que se van aplicando. Aquí tenemos para seleccionar las diferentes tipologías de inmueble. Esto no es un filtro porque estamos seleccionando como si dijésemos una variable que determina qué es lo que vamos a observar, entonces no es un filtro realmente. Estamos viendo una parte de esa hoja. Tenemos una parte de vivienda, otra parte de garajes y otra parte de trasteros. Entonces aquí tenemos garajes y nos cambia automáticamente, cambia todo. Pero, por ejemplo, yo lo que quiero ver es, ahora sí, Comunidad Autónoma de Aragón. Y en la parte de arriba me aparece un filtro que es Autonomía de Aragón. Entonces todos los gráficos que estoy viendo son de Aragón. El número de compraventas, el importe medio y el precio medio por metro cuadrado. Estos filtros son bastante potentes, pero lo que hay que hacer es tener cuidado. Por ejemplo, quiero ver el primer trimestre de 2024. La manera de organizar la información es a través de diapositivas, como si fuesen diapositivas. Esto se denomina informes. Y tenemos aquí lo que sería el índice. Pues tenemos un inicio donde vemos una panorámica, las key figures que se llaman. Básicamente es una foto fija de lo que hay en ese momento, normalmente de los últimos datos disponibles. Luego tenemos 2 mapas de número de compraventas, importes y precio medio, y luego tenemos lo que puede ser interesante para ustedes, que es la evolución temporal. Entonces vamos a pasar al mapa. Lo tenemos configurado para que los filtros no los elimine, porque a veces la gente se despista y te dejas un filtro o te pasas a otra página o quieres consultar el mapa y luego ves que te salen cosas raras. Entonces está en los que puede inducir equívoco. Lo que hemos hecho ha sido quitar directamente los filtros. Cuando pasas de una hoja te los quita. Aquí tenemos el mapa, tenemos el número de compraventas de Castilla y León, pero podemos ir al mapa de Aragón y aquí tenemos pues el número de compraventas de Aragón del cuarto trimestre. Aquí tenemos el cuarto trimestre de 2024. Y también tenemos el número de compraventas por 1000 habitantes con los datos de población del INE. Entonces aquí se puede ver. Es que tengo yo aquí una cosita que molesta. Ahí está. Aquí no, está en la evolución temporal. Esto sería como la foto fija, pero por comunidades autónomas. Y con el mapa porque está bastante chulo. Entonces aquí pues, se pueden agregar diferentes comunidades autónomas, viviendas, trasteros y garajes. En el siguiente tenemos los importes medios y el precio medio por metro cuadrado, que también es interesante. Vamos a ver las Islas Baleares. Tenemos la evolución de los 5 últimos años. Es que es lo que me parecía raro porque en el anterior deberían aparecer la evolución de los 5 últimos años cuando se pincha aquí encima. O sea, esto debe ser algún pequeño error que tenemos que mirar. Siempre estamos mejorando la carga de datos. Lo hicimos ayer por la mañana, entonces siempre que hay una carga de datos pues puede pasar algo. Pero lo normal es directamente cuando se pincha en la propia, pues en este caso la Comunidad de Madrid, o de nuevo, vuelvo a lo mismo, Aragón, tienes que ver la evolución de los últimos 5 años. Y se ve la evolución del importe medio en euros. La idea es también que ahora mismo por seguridad está, podríamos decir, está capado, pero la idea es permitir que los usuarios lo hagan, es poder exportar los datos. Es decir, yo no solamente quiero ver los datos de Aragón, sino quiero que poder descargármelos en una tablita. Pues directamente le doy a este botoncito y lo exporto el dato a formato Excel o formato CSV. ¿Qué me permite eso? Pues por ejemplo, en el primero de los
En el primero de las diapositivas, el primero de los informes, pues quiero viviendas y quiero el número de compraventas. De la distribución por comunidades autónomas, aquí me podría bajar. Aquí me podría bajar directamente el Excel. Es decir, yo visualmente veo qué es lo que tengo, pero eso lo quiero luego tratar posteriormente. Pues entonces me bajo el ficherito que me está generando este gráfico. Ahora mismo no funciona por seguridad, pero estamos en ello. Y luego aquí teníamos la parte más potente, que es la evolución temporal. Claro, aquí tenemos todo, desde el primer trimestre de 2007 hasta el cuarto trimestre de 2024. Que quiero ver la evolución en Andalucía, pues esta es la evolución en Andalucía del número de compraventas, del importe medio por operación y el precio medio por metro cuadrado. Y estas son las tasas de variación. Aquí tenemos tasas de variación y aquí tenemos valores absolutos. Que quiero ver solamente la evolución de Almería y quiero elegir solamente ciertos trimestres, pues por ejemplo los 4 últimos trimestres o los 8 últimos trimestres. Entonces, esto sí que te da mucha potencia porque yo quiero ver exactamente qué es lo que ha pasado en los últimos 4 trimestres en la Comunidad de Madrid. Pues selecciono la Comunidad de Madrid. Bueno, yo no suelo utilizar esto de aquí arriba mucho porque ya me he acostumbrado a hacerlo directamente en los propios filtritos, pero aquí podemos bajar directamente. A la evolución temporal siempre a través de aquí. De esto es una especie de índice o con estas flechitas de aquí. Te pasan a las diferentes, como dijimos, a las diferentes diapositivas. Aquí seleccionaríamos, está configurado para eliminar los filtros, entonces me he eliminado los filtros, pero vamos a ver la Comunidad de Madrid. Aquí está la Comunidad de Madrid y podemos elegir, pues, yo qué sé, los 8 últimos trimestres. Y aquí tenemos la evolución del precio medio por metro cuadrado en la Comunidad de Madrid desde el primer trimestre de 2023 hasta el último dato disponible. La idea es que en breve esto sea posible. Pues directamente no solamente quiero tener este gráfico, hago una captura de pantalla, unos recortes y lo pego en la nota de prensa o lo pego en el mail que le tengo que mandar a quien sea, o directamente le doy al ficherito este y me exporto los datos en una tabla. Entonces tengo el gráfico, lo pego y luego tengo la tablita para poder que la gente vea los datos. Y en principio esto sería todo. Si tienen alguna duda, alguna pregunta. ¿Alguna pregunta? Bueno. Hola, ¿sí se oye? Sí. Hola, ¿qué tal? Buenos días. Soy Daniel Buenos Flores de RTV.es, del Departamento de Datos. A mí me interesa sobre todo esta última parte. El otro día, igual es una pregunta para la próxima clase, que es sobre sociedades, pero intenté ver los traslados de domicilio social y tuvimos las notas, o sea, los datos, pero no indicaba las empresas los traslados. Entonces, a raíz de esa cuestión, que yo tenía un agregado, pero no tenía cada uno de los registros detallados, ¿cómo se anonimizan los datos? Entiendo que hay datos que no aparecen en esta depuración estadística y no sé si se podrían solicitar en el caso de que lo necesitemos. Pongo ese ejemplo que ya entiendo que a lo mejor es para la próxima clase, pero el otro día, viendo los traslados sociales, teníamos número de traslados, de qué registro a qué registro, pero no las empresas concretas. Entonces, simplemente era para ver cómo se anonimizan esos datos, si es que hay partes que se quitan de la explotación estadística. Gracias. Sí, siempre se anonimizan. No publicamos datos porque eso estaría, vamos a decir, en colisión con el principio de publicidad individual. O sea, el principio de publicidad individual de las sociedades mercantiles corresponde al registro de la mercantil correspondiente. Nosotros trabajamos siempre con datos agregados. En el caso de trabajar con microdatos, como tenemos, por ejemplo, los traslados de sociedades, sí que tenemos el traslado individual, o sea, en qué fecha y en qué momento se realiza ese traslado y en qué registros, pero nunca podemos identificar a la sociedad. Eso sería una información que habría que pedir una nota informativa mercantil al registro correspondiente y decir, hombre, pues si yo sé que esta empresa se ha trasladado, pues pido una nota informativa y me dice exactamente cuándo, pero no podemos facilitar listados identificando a cada una de las sociedades que se van. Sí que podemos decir que el día 2 de enero de 2017 pues se trasladó una empresa de Tarragona a Lleida, por ejemplo. Eso sí que lo podemos decir incluso el tamaño que tiene, pero no podemos poner qué empresa es en particular. Siempre trabajamos con microdatos. Este es el nivel máximo de microdato, es decir, identificamos justo todos los traslados individuales de cada uno de los días desde el enero de 2017, pero eso es lo máximo nivel que podemos llegar. No podemos dar la lista de NIFs de empresas que se trasladan. Sí, es lo que suponía. Muchas gracias. ¿Las operaciones se registran o se dejan de registrar? Estamos hablando de propiedad. No lo sé, no sabría responder a eso, sinceramente. No, para mí, todo lo que se inscribe porque, por ejemplo, hay una diferencia entre compraventas e hipotecas. La inscripción en el registro es lo que constituye la hipoteca. Luego, en principio, las hipotecas todas. Las compraventas, no sé si se ha hecho algún estudio en algún momento, porque para nosotros son todas las compraventas las que se inscriben. Es que depende mucho del ámbito del que hablemos. Seguramente en el ámbito urbano y cuando queremos que las fincas estén en el tráfico jurídico se inscriben todas
absolutamente, cuando son fincas que no entran en el comercio, en el tráfico, que son fincas rústicas, son fincas pequeñitas, entran en el registro y se inscriben a lo mejor años después cuando llega el momento de que las quiere vender en ese momento o que hay una herencia, depende, pero normalmente cuando hay financiación, cuando están en el tráfico y se pueden vender, adquirir y tal, se inscribe absolutamente todo. Bueno, pues si no hay más preguntas, vamos a poner el punto final a nuestra jornada de hoy. Si alguno de los alumnos tiene alguna pregunta que hacer, que nos la envíe de todas formas al correo de la asociación, acifur@acifur.es, y nosotros pues se la pasaremos a los responsables del colegio para que nos la contesten. Bueno, nos vemos el lunes que viene hablando de sociedades. Hasta entonces a todos.